Estimados colegas, buen día. Les saluda la químico farmacéutico Paola Moscoso del equipo de productos controlados de la Dirección de Productos Farmacéuticos. En esta oportunidad trataremos el tema número 2, recepción, evaluación y consolidado de los balances trimestrales de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria presentados por los establecimientos farmacéuticos de la unidad número 6. En esta oportunidad trataremos el tema número 2, recepción, evaluación y consolidado de balances trimestrales de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos. Bien, un balance trimestral, como todos sabemos, es el informe que presenta el establecimiento farmacéutico a su autoridad competente respecto al movimiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicos durante un periodo de tiempo, para el caso trimestral. Entonces, en el caso de los laboratorios, estos establecimientos deben presentar su balance respecto al movimiento de estupefacientes de la lista 2A, 2B, 4A. En lo que respecta a psicotrópicos, que incluye precursores, debe presentar balances correspondientes a las listas 3A, 3B, 3C y 4B. En lo que respecta a droguerías, estos establecimientos presentan balances trimestrales correspondientes a estupefacientes de la lista 2A, 2B, 4A y psicotrópicos, que incluye precursores, de la lista 3A, 3B, 3C, 4B. En lo que corresponde a las oficinas farmacéuticas y farmacias de establecimiento de salud, presentan balances respecto al movimiento de estupefacientes de la lista 2A y en lo que respecta a psicotrópicos de la lista 3A, 3B y 3C. Como ya hemos visto en el tema número 1, hemos visto estas listas y estamos un poco recordando lo que corresponde a los estupefacientes. Ahí tenemos entonces la lista 2A, ya vemos cuáles son esos medicamentos que más se comercializan en nuestro país. Por ejemplo, el fentanilo, la metadona, oxicodona, etc. En lo que respecta a la lista 2B, tenemos a la codeína y en lo que respecta a la lista 4A, también a la codeína. En cuanto a los psicotrópicos, estamos recordando, la lista 3A contiene a la fentermina y al metilfenidato como medicamentos que se comercializan usualmente en nuestro país. De la lista 3B a la buprenorfina, en la lista 3C al fenobarbital y al tiopental. En lo que respecta a la lista de psicotrópicos 4B, como bien estamos recordando, medicamentos como el alprazolam, amitriptilina, lorazepam, paroxetina, sertralina, tramadol, valproato, y esta lista también incluye los precursores como la pseudoefedrina, efedrina, ergotamina y ergometrina. Balances trimestrales en las oficinas farmacéuticas y farmacias de establecimiento de salud. Las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimiento de salud que manejan o comercializan sustancias de la lista 2A, 3A, 3B y 3C o medicamentos que la contienen, deben presentar balances trimestrales al órgano competente en materia de medicamentos
a nivel regional o a la Dirección de Redes Integradas de Salud correspondiente. El primer balance corresponderá al trimestre que termina en el mes de marzo. Adjuntos a cada balance se deberá remitir los originales de las recetas atendidas, así como los vales emitidos en la elaboración de preparados farmacéuticos con contenido de estupefacientes. Los balances se cerrarán el último día útil de cada trimestre y se presentarán bajo responsabilidad dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de cierre. Una copia de los balances debe quedar archivada en el establecimiento junto con las copias de las recetas y de los vales atendidos. Entonces, como vemos, estas son las exigencias en el caso de la presentación de balances trimestrales de una oficina farmacéutica o de una FARES. Esta documentación debe ser evaluada por la autoridad competente. En caso de ocurrir alguna observación, deberá ser puesta de conocimiento mediante un documento al establecimiento a fin de que éste levante las observaciones. Formato de presentación de balance de oficinas farmacéuticas y FARES. Este es un modelo de documento con el cual el establecimiento farmacéutico debe presentar su balance trimestral a su autoridad competente. En la página web, cada DIRIS o cada autoridad regional, DIRESA o JERESA, debe colocar este documento a fin de facilitar al administrado para que presente su balance. ¿Cuáles son las exigencias en cuanto a documentación que se debe presentar en un balance trimestral? Tenemos los originales de las recetas especiales y las copias de las facturas o guías de remisión. En el caso de un establecimiento público, por ejemplo la farmacia de un hospital, su balance debe ser presentado con una PECOSA, ¿no? La copia de una PECOSA, porque estos otros documentos como facturas o guías de remisión probablemente no lo tengan. Entonces, en ese caso es válido una PECOSA. Aquí lo importante es que las recetas especiales cumplan con todos los requisitos en su llenado. Ya hemos visto qué información debe tener una receta especial. Eso es lo que ustedes como autoridad regional deben evaluar al momento de tener las recetas especiales en sus manos como parte de la evaluación del balance trimestral de un establecimiento farmacéutico. Lo mismo deben evaluar en el documento de adquisición, que puede ser una factura, guía de remisión o una PECOSA. Deben evaluar, verificar que esté registrado allí los medicamentos estupefacientes o psicotrópicos que están consignados en su balance trimestral. Es muy importante que estos dos documentos sean correctamente evaluados. Como les dije hace un momento, en caso de que haya alguna observación, al momento de la evaluación, bien sea de la receta o del documento de adquisición, tiene que ser puesto de conocimiento al establecimiento para que éste levante la observación. Como ya vimos en el primer tema, esta es una receta especial. Ustedes tienen que tener mucho cuidado
mucho cuidado al momento de evaluación. Debe estar registrado todos los campos, no debe ser omitido ni un solo registro. De haber alguna omisión, tienen ustedes que observarlo al administrado mediante una notificación, una carta que le notifique para que subsane. Tienen que ser muy cuidadosos. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, algún aspecto que es importante tener en cuenta y no exigirle al establecimiento. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de un balance presentado por una farmacia de un establecimiento de salud, a veces es muy difícil que en los datos del adquiriente esté registrado del paciente o de un familiar del paciente. Porque hay casos, por ejemplo, en el caso de la prescripción de fentanilo, muchas veces este medicamento es utilizado para procedimientos, para cirugías. Hay que tener en cuenta que el paciente no le es posible firmar y poner sus datos, lo mismo un familiar. Aquí es importante que quien recibe el medicamento sea quien firme y ponga sus datos. Puede ser otro farmacéutico, puede ser una enfermera, puede ser el médico. Lo importante es que el que recibe sea quien consigne sus datos y firme. Entonces, este es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, la posibilidad de los datos del adquiriente que para el caso se requieren, ¿no? Entonces hay que tener criterio al momento de evaluar. Otro aspecto importante también a revisar es los datos del médico prescriptor, más aún en estos momentos que estamos frente a una situación muy difícil correspondiente al desvío del fentanilo. Todos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo con el fentanilo, entonces hay que tener mucho cuidado en la evaluación del médico. Las regiones y las DIRIS tienen registros de médicos prescriptores, por lo tanto hagan la revisión si esa receta especial corresponde al médico prescriptor. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. De esa manera estamos fiscalizando también el movimiento de estos medicamentos. En el caso de las droguerías, la norma en su artículo 52 establece que la presentación de balances trimestrales relativos al consumo de las sustancias comprendidas en las listas 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B deben presentarlos al órgano, a su órgano competente, ¿no? Puede ser a DIGEMIT o a nivel regional. Adjunto a estos balances, la droguería debe presentar la relación de los establecimientos atendidos. Las droguerías que comercializan medicamentos que contienen sustancias comprendidas en las listas 2A y 2B deben adjuntar a los balances trimestrales los formularios oficiales de pedido de estupefacientes atendidos, o sea, deben adjuntar los FOPES atendidos para el caso de si la droguería comercializa medicamentos de la lista 2A y 2B. Como todo requisito, el primer balance corresponderá al trimestre que termina en el mes de marzo, lo mismo que en casos de las oficinas farmacéuticas y las FARES. Para el caso de presentación de balance por parte de una droguería, también tenemos un formato de presentación, que es el formato DRO-PT, producto terminado-01. Allí tenemos, como ustedes verán, el formato. Hay que registrar toda la información y
en el caso de, aquí ocurre a veces un problema en el momento del llenado de egresos. En caso de ventas, como su misma leyenda lo indica, ventas, dice allí que es egresos, es el numeral 7, dice egresos, el total de la cantidad según unidad detallado en la parte 2 del presente balance. En el caso de egresos por otros se refiere a devoluciones, destrucción, cuando salen para el control de calidad o cuando salen por pesquisa o para contramuestra. Entonces, esos son los motivos por los cuales debe llenarse en la columna de otros la salida de un medicamento controlado. Entonces, cuando un almacén, por ejemplo, un almacén especializado de medicamentos, no realiza ventas, ¿no es cierto? Porque no se comercializa, pero sí se distribuye. Entonces, la salida de este medicamento deberá estar registrada en ventas, aún no realice la comercialización, sino la distribución. Además del formato, viene adjunto un sustento de ingreso, un formato que corresponde al sustento de ingreso. Este formato también deberá ser llenado en su totalidad, tal cual pide el formato. Lamentablemente, en los últimos tiempos, los establecimientos, al parecer, utilizan sus propios formatos y, por lo tanto, ingresan información que ellos consideran y no lo que exige la autoridad competente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la información requerida por el formato, ¿no? En caso de que no haya información que es requerida por el formato, hay que observar el establecimiento y que descargue este formato de la página web de su autoridad competente. Asimismo, como hay un sustento de ingresos, hay un sustento de egresos. Igualmente deberá ser llenado según lo requerido en este formato. Consolidado de balances trimestrales. Este consolidado es la información que presentará cada autoridad regional IDIRIS a DIGEMIT. Como bien sabemos y debemos tener en cuenta, los balances se cierran el último día útil de cada trimestre y se presentan dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de cierre. Luego de ese tiempo, ustedes proceden a evaluar el balance. Si es que hay que observar, emitirán el documento correspondiente al establecimiento para que subsane. Todo ese periodo aproximadamente debe durar un mes. Por lo tanto, hasta el 15 del siguiente mes, de la fecha de recepción de los balances, tienen ustedes para remitir a DIGEMIT el consolidado de balances trimestrales. Es importante tener en cuenta, por favor, estas fechas, porque de lo contrario, estos balances empiezan a enviarse cada vez más tarde y luego tenemos problemas con las autoridades regionales al momento de nosotros también evaluar sus consolidados. Tratemos de respetar las fechas de entrega de los consolidados, ¿no? Y así podemos todos trabajar y hacer un correcto trabajo de fiscalización de estos medicamentos. Asimismo, también hay que tener mucho cuidado al momento de que DIGEMIT
observe sus consolidados, tratar de responder a la brevedad, levantar las observaciones de tal manera que todo este proceso que significa, por un lado, la evaluación de los balances que les presentan los establecimientos a ustedes y el consolidado de balances que nos presentan ustedes a nosotros, tenga tiempos y no vaya a ocurrir que se nos juntan los consolidados, y no debería ser que la autoridad regional o las DIRIS nos envíen pues juntos balances del primer y segundo trimestre. Hay casos en que nos envían primer, segundo, tercer trimestre juntos. Eso no puede ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un mes para evaluar, para notificar al administrado, y luego de ahí inmediatamente preparan su consolidado de balances y lo remiten a DIGEMIT. Bien, entonces, ¿qué nos habla la norma respecto a los consolidados? En el artículo 58 del Decreto Supremo 023 establece que el órgano competente en materia de medicamentos de las dependencias desconcentradas de salud debe remitir trimestralmente a la DIGEMIT la información consolidada y detallada de los balances trimestrales presentados por los establecimientos farmacéuticos, farmacias, boticas, farmacias de establecimiento de salud y droguerías de su ámbito. DIGEMIT tiene en su página web el formato para que ustedes presenten el consolidado de balance trimestral para el caso de oficinas farmacéuticas y FARES. Allí ustedes tienen el modelito, tienen que utilizar este formato, porque así como los establecimientos a veces utilizan el formato que desean, también lo mismo ocurre con las regiones. A veces mandan incompletos, no llenan toda la información requerida, y ese es un motivo para observarles sus consolidados. Entonces, este primer formato, el formato BD1, es un resumen. Como ustedes pueden ver, tiene una columna para el medicamento o sustancia en su DCI, una columna para la concentración, para el nombre comercial, para la forma farmacéutica, el saldo anterior. Este saldo anterior es muy importante que ustedes consideren el saldo del anterior consolidado presentado. Esa es otra de las observaciones muy común que hacemos nosotros a las regiones o DIRIS. Por favor, cuando hagan su consolidado de balance, revisen el consolidado anterior presentado. Debe coincidir el saldo que dejan en el consolidado anterior con el saldo que están jalando hacia este nuevo consolidado. Tienen que coincidir, no puede tener otros datos. Bien, luego entonces tienen ustedes una columna de ingreso, una columna de egreso y el saldo, debido a la diferencia, ¿no? Una resta y sale el saldo actual para ese consolidado de balances de oficinas farmacéuticas y FARES correspondiente a ese trimestre. Luego este documento debe ser firmado por las autoridades de su región, ¿no? De su direza o su jereza. Este formato, el desagregado de consolidado, es otro documento que en algunos casos algunas autoridades regionales de salud no lo envían. Es otro motivo de observación de consolidados de balance que emitimos nosotros a las autoridades regionales. No lo envían. Entonces, no podemos nosotros hacer un adecuado trabajo si es que este desagregado de consolidado no envían. Entonces, este desagregado es parte del consolidado que las regiones deben presentar a DIGEMIT. Tienen un formato de resumen,
que es el primer formatito que se le mostré, y luego deben acompañarlo del desagregado de consolidado. Como ustedes verán, este desagregado, obviamente como indica en la parte, dice parte 2, desagregado de consolidado correspondiente a oficinas farmacéuticas y farmacias de establecimiento de salud. Está por sustancia, no por establecimiento. Por eso la importancia de ceñirse al formato de desagregado, porque también son errores que se presentan, ¿no? A veces el desagregado lo hacen por establecimiento, no es por establecimiento, es por tipo de sustancia. Por ejemplo, para el caso del ejemplo que estamos mostrando, es un desagregado de estupefacientes, ¿no? Entonces, si ustedes ven, dice medicamento o sustancia, estamos hablando de la morfina, cuya concentración es 10 miligramos por mililitro, forma farmacéutica inyectable. Bueno, ahí está errado el nombre comercial, pero si lo hubiera, lo ponen, ¿no? Luego tenemos el establecimiento farmacéutico que le remitió el balance. Para el caso dice farmacia de un hospital del MINSA, ¿no? Tiene que poner la dirección del establecimiento, a qué provincia, distrito, todos los datos de ese establecimiento en cuanto a su dirección. Luego tenemos el saldo que quedó de su balance anterior, ¿no? El ingreso que tuvo en ese trimestre y luego el saldo final que le quedó a ese establecimiento. Y así sucesivamente van llenando el desagregado, ¿no? Por cada establecimiento farmacéutico, pero principalmente por cada tipo de sustancia. Y así sucesivamente van a ir llenando. Lo importante acá es, y que se les solicita, es que se ciñan al formato. Esto facilita también para nosotros la información y la evaluación de sus consolidados. Formato de presentación de consolidado de balances trimestrales de droguerías. También está colgado en la página de DIGEMIT. En este caso se denomina formato BD2. Igualmente tiene un registro de consolidado, también en la primera columna del medicamento de que se trata, el nombre comercial del medicamento, la concentración, la forma farmacéutica, el saldo de anterior, ¿no? El saldo que quedó de su consolidado anterior, los ingresos en ese periodo, los egresos en ese periodo, en ese trimestre, y el saldo que va quedando para el trimestre presentado. También deberá ser firmado por la autoridad competente, ¿no? El director de la DEMIT, el director de la DIRESA o de la GERESA, como debe ser. Desagregado de consolidado. Esto, como ya sabemos, es correspondiente al balance trimestral presentado por los establecimientos tipo droguerías a su autoridad competente. Entonces, aquí vemos que el desagregado corresponde a la parte número 2. Indica desagregado del consolidado correspondiente a droguerías. Como ustedes verán, similar al caso de desagregado de consolidados de balances presentados por las oficinas farmacéuticas y FARES, también está indicado por sustancia, ¿no? Tipo de sustancia. En este ejemplo vemos que es un desagregado correspondiente a estupefacientes y para el ejemplo podemos apreciar que está presentando un desagregado para el caso de la codeína clorhidrato. Indica la concentración, indica la forma farmacéutica, que para el caso es una suspensión oral, la presentación, frasco por 60 mililitros, el nombre comercial Codipron y el nombre del establecimiento al cual se le ha comercializado o distribuido. Por ejemplo, dice allí droguería A. Hay que
colocar la dirección del establecimiento farmacéutico. En las columnas siguientes se debe colocar el saldo anterior, los ingresos que tuvo respecto a esa sustancia, los egresos y el saldo actual. Y así sucesivamente van llenando, ¿no? En primer lugar, codeína clorhidrato, y así sucesivamente tendrán que continuar con el resto de estupefacientes. Luego procederán con los psicotrópicos, ¿no? El desagregado de consolidados correspondiente a psicotrópicos. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema haya sido de su interés. No se olviden, mi dirección de correo se encuentra en las presentaciones. Hasta una próxima oportunidad.